¿Qué tal? Bienvenidos a su curso de alineación en el estándar S0217.01, impartición de cursos de formación del capital humano. Bien, ¿y en dónde estamos ahora? Pues aún estamos en la etapa de desarrollo del curso, es decir, estamos aprendiendo de los elementos que se requiere saber como instructor para desarrollar nuestro curso, ¿verdad? Y uno de estos temas muy importantes es el saber cómo es que aprende el ser humano, las distintas formas en las que se adquiera el aprendizaje. ¿Para qué? Al tener conciencia de estas formas en las que el ser humano aprende, pues somos capaces de integrar elementos de las distintas teorías del aprendizaje que nos ayudarán a tener un curso que tenga un mayor impacto en el aprendizaje de los alumnos y por ende en su desarrollo profesional. Entonces, empezamos con las teorías del aprendizaje y pues se han diseñado teorías desde diferentes enfoques que buscan explicar cómo puede aprender el ser humano. Su estudio se centra en la obtención y el razonamiento de conceptos y en la adquisición de destrezas y habilidades. Sin embargo, no existe una sola teoría que abarque todo el conocimiento acumulado desde los diferentes enfoques hasta el día de hoy. Esto es lo que hace posible entender que la necesidad se puede aplicar conceptos de una teoría dependiendo de las situaciones o objetivos que se estén buscando. El conocimiento de las teorías permiten fundamentar el diseño de los cursos, el enfoque, así como las estrategias de instrucción. En educación hay distintas formas en las que se enseña, ¿verdad? En las que se imparte un curso y entre las cuales se ha hablado un poco de la teoría de la escuela tradicional, ¿verdad? De la escuela conductista y de la escuela constructivista humanista, en las cuales pues el participante y el instructor tienen diferentes roles. Y dentro de estas escuelas hay diferentes técnicas instruccionales que es las que se han desarrollado a través del tiempo y es una forma de cómo transmitimos el conocimiento. El problema es que con estas tres formas de enseñaje, de forma de enseñar principales, pues cada una por sí sola muchas veces no cubre las necesidades que se necesitan para enseñar o impartir un curso, ¿verdad? Y es por eso que la integración de estas tres, como lo propone David McLean, es la integración de estas tres y no de una sola forma de impartir la que hace de un aprendizaje que sea exitoso, ¿verdad? De acuerdo al estándar es el 0217.01, las teorías del aprendizaje son un conjunto de reglas, principios y conocimientos científicamente aceptables que explican los fenómenos educativos. Las teorías ofrecen marcos de referencia para desarrollar estrategias y ambientes de enseñanza-aprendizaje. Es decir, hay que estar conscientes de las diferentes formas en las que aprende el ser humano, el individuo, y que una sola no es muchas veces suficiente para transmitir el conocimiento. Entonces, una de estas teorías es el cognitivismo, ¿verdad? Que se basa prácticamente en toda la información teórica que transmitimos a través de la enseñanza, ¿verdad? Actualmente se entiende que la cognición es el acto de conocer, es el conjunto de procesos a través de los cuales el ingreso sensorial, el que entra a través de los sentidos, es transformado, reducido y elaborado. El conductismo está basado en procesos que tienen lugar detrás de la conducta, cambios observables que permiten conocer y entender qué es lo que está pasando en la mente de la persona que se encuentra aprendiendo. Esta teoría considera que son 9 factores que favorecen el proceso mental del aprendizaje. Es decir, cuando hablamos de la teoría cognitivista, tenemos que tener en cuenta las formas en que este conocimiento se adquiere estos elementos en los que nos tenemos que apoyar para incluir elementos, ¿verdad?, de reforzamiento, ¿verdad?, de memoria, de experimentación, de repetición, comprensión, interés o emoción, para incorporarlos como elementos. Y si tenemos o estamos conscientes de estos elementos, entonces nosotros podemos incluirlos a la hora de diseñar un curso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la memoria, pues vamos a incluir actividades que estimulen la memoria, ¿verdad? Ya sea con actividades como, no sé, un juego como muy famoso como el memorama, ¿verdad? En el que incluimos información que necesitemos o estar retroalimentando constantemente sobre una
sobre un tema expuesto desde distintas perspectivas, la repetición, ¿verdad? La repetición causa también la memorización, la retroalimentación que viene después que le sirve como reforzamiento, la atención, concentración. Hay que buscar un material que le sea interesante al participante para que se logre esta concentración, ¿verdad? Y por ende la comprensión, el interés, la emoción y la retroalimentación. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta cuando vamos a impartir algo de manera teórica para tener elementos en qué basar en nuestro curso, ¿verdad? A la hora de impartir más que nada teoría, ¿verdad? Un ejemplo de aplicación de estos elementos en la carta descriptiva al documento de planeación, como sea que lo llamen. Un ejemplo sería que el curso se estructura en varias etapas. Primero se activan conocimientos previos mediante un video introductorio, ¿verdad? En esta parte estimulamos el reforzamiento, puesto que en el video estarían viendo elementos de los que se pretenden enseñar, ¿verdad? Entonces, luego se organiza la información con presentaciones claras sobre los temas y usos del verbo. En este caso, un tema, por ejemplo, el verbo to be. Los estudiantes practicarán con ejercicios interactivos que proporcionen retroalimentación inmediata para facilitar el procesamiento de información y finalmente se promoverá la transferencia de aprendizaje a través de actividades prácticas como la creación de oraciones, o sea, que experimenten. Y una vez que experimentan, pues los ayudamos con retroalimentación para que se dé ese aprendizaje. Es decir, hay que incluir actividades que refuercen estas áreas, ¿verdad? La de la memorización, el reforzamiento, todos estos elementos que incluye la teoría del cognitivismo, ¿verdad? Otro ejemplo sería igual, que puede ser de cualquier tema en el que empecemos con un reforzamiento, ¿verdad? Con algo una actividad que estimule a la memorización de algún tema, a la comprensión, ¿verdad? De estar siempre comprobando que el participante está entendiendo lo que le decimos, el interés. Hay que buscar temas que le sean atractivos, ¿verdad? Que despierten el interés, la emoción, ¿verdad? Entonces, si incluimos estos elementos, tenemos en cuenta estos elementos cognitivistas a la hora de empezar a desarrollar nuestro curso, pues va a ser más fácil que podamos diseñar un curso adecuado a las necesidades que necesitamos cubrir en el participante o que queremos enseñar, ¿verdad? Otra teoría de aprendizaje muy relevante a la hora de desarrollar un curso es esta teoría conductista que básicamente está basada en el estímulo-respuesta. Es decir, en el comportamiento, estudia el comportamiento que un ser tiene o la reacción que tiene ante la exposición al conocimiento y que se premia está basado más que nada en el estímulo-respuesta, es decir, haces algo, recibes esto o más que nada en el recibir aceptación, un elogio, ¿verdad? O puede ser un castigo en edades más tempranas, ¿verdad? Algo que estimule a la acción, ¿verdad? Entonces es necesario tener elementos también de esta teoría conductista. Dice, el facilitador decide qué hacer con el grupo, el participante es solo un receptor que tiene que ser condicionado para responder correctamente a estímulos. Se refiere al estudio del comportamiento de los seres vivos que es observable y manipulable. Un ejemplo de esta teoría es, claro, incluir elementos en los que al desarrollar una actividad, pues esté siempre la estimulación, ¿verdad? Que si lo haces bien, pues vas a ser el primero de la clase o tú vas a dirigir la siguiente actividad o vamos a darle un fuerte aplauso. Cualquier tipo de estímulo que esté recibiendo el alumno, pues va a ser del tipo del carácter conductista. Es decir, hay que tener elementos que refuercen hay que tener teorías que refuercen el aprendizaje que se está generando, ¿verdad? Hay que premiarle, hay que aplaudirle, hay que elogiarle cualquier avance que tenga en el aprendizaje y eso es una elemento de la teoría conductista, ¿verdad? Darle por ejemplo, al que le echó más ganas, al que hizo
una buena presentación, se desenvolvió perfectamente, pues le damos una calificación más alta que quizá un poco a alguien que no se entusiasmó de la misma manera, no le echó las mismas ganas. Todos esos son elementos conductistas que hay que tener en cuenta a la hora de estimular el aprendizaje en un alumno, que no todos se motivan solo de escuchar, ¿verdad? Hay otros que se motivan de hacer, entonces hay que estimularlos en esa parte con elementos de esta teoría, ¿verdad? Se busca motivar al alumno a través de actividades que estimulen su participación, donde se reconocerá su participación con esfuerzo positivo, elogios y reconocer sus logros, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que en un curso para enseñar el verbo to be, se centrarían en la repetición y el esfuerzo. Los estudiantes serían expuestos repetidamente ejemplos del verbo to be en diferentes contextos y se les pedirá que repitan y practiquen las estructuras. Y como vemos, se utilizarán técnicas de refuerzo positivo como el elogio, las recompensas para motivar a que lo usen, ¿verdad? A que sigan participando, a que sigan aprendiendo por medio de la estimulación del premio, ¿verdad? O algunas veces incluso del castigo, por así decirlo, que funciona más en edades más tempranas, pero también es un estímulo, ¿verdad? Otra de las teorías muy interesantes que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un curso es la teoría constructivista, ¿verdad? Es decir, hay que estar conscientes que no solo las personas aprenden, ¿verdad? De recibir información o de estar expuestos al conocimiento, la retroalimentación, como los exponen de los elementos de la teoría cognitivista. El constructivismo nos dice que prácticamente el estudiante construye desde su propia experiencia, es decir, cuando se expone a nuevo conocimiento, siempre lo va a comparar con el conocimiento que ya posee y desde ahí empieza a construir sus propios saberes, su propio entendimiento, y es lo que nos expone esta teoría. Postura la existencia y prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento. Habla de un sujeto cognitivo aportante que claramente rebasa a través de su labor constructivista lo que ofrece el entorno. La adquisición de conocimientos por propia construcción del sujeto, conoce, ordena y organiza el mundo desde su propia experiencia. Entonces, esta teoría nos dice que hay que dejar o hay que tener en cuenta que el estudiante también necesita o necesitamos incluir elementos, ¿verdad? En el que estimulen la exposición de su conocimiento a través de su propia experiencia. Y esto siempre se recomienda que se haga con experiencias que ellos ya hayan tenido para que les haga clic, ¿verdad? Que tengan ese encaje perfecto que les permita asociar la información nueva a las que son expuestos con una experiencia previa. Entonces es ahí que construyen su propio conocimiento, ¿verdad? Entonces, qué importante es tener elementos de esta teoría para incluirlos en el desarrollo de nuestro curso, ¿verdad? Un ejemplo es, en el curso se centraría en la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes, se les proporciona un entorno de aprendizaje rico y estimulante. Es decir, nosotros proporcionamos un ambiente en el que facilite que el alumno, el participante se desenvuelva, que se sienta cómodo, que se sienta aceptado, que no se sienta rechazado. Todo esto que le permita desarrollarse y poder externar su experiencia, ¿verdad? Para que pueda compararla con la nueva y así resultar en el conocimiento. Un ejemplo, podrían investigar de cómo se usa, en este caso, el presente simple en diferentes contextos como la literatura, los medios de comunicación o las conversaciones cotidianas. Se fomentaría el debate y la reflexión para que los estudiantes desarrollen una comprensión profunda del presente simple y puedan aplicarlo de manera flexible y en diversas situaciones comunicativas. Es decir, entonces hay que dejarlos que ellos analicen por medio también del debate con otros compañeros esa interacción, ¿verdad? Que cuando hablan de su experiencia, permiten que esa nueva información la hagan coincidir con una experiencia o conocimiento previo que ellos ya tienen y entonces es que se da este aprendizaje, ¿verdad? Entonces, qué importante es conocer estos elementos que nos permitan implementar técnicas o elementos, ¿verdad?
constructivistas, es decir, que estimulemos a que el estudiante, o hay que estar conscientes a que el estudiante también necesita aprender desde su experiencia, ¿verdad? No solo desde lo que se le indica en una teoría conductista o en una teoría cognitivista en la que el alumno es un receptor de información, ¿verdad? Entonces hay que dejarlo en con este tipo de teorías, que él también experimente desde su propia experiencia, y esto es de lo que habla principalmente la teoría del constructivismo. El humanismo es una corriente también filosófica que ve al participante no solo como un receptor de información, sino que también analiza la parte humana que tiene cómo se siente, ¿verdad? En el ambiente, si está aceptado, si tiene cubiertas sus necesidades básicas. Todos estos aspectos son importantes a tener en cuenta cuando desarrollamos un curso. ¿Por qué? Porque nos pone en empatía con el participante y conocemos esos aspectos que nos van a permitir aportar elementos, ¿verdad? Que nos permitan ofrecerle al estudiante actividades que van a incorporarlo desde su sentir, desde su experiencia en el aprendizaje. La teoría del humanismo fue creada por Abraham Maslow, quien lo concibe como una psicología del ser, ¿verdad? Lo toma en cuenta como un ser humano y no del tener. Toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales del hombre. Concibe al hombre como un ser creativo, libre y consciente. Por eso es que se le deja experimentar. Carl Rogers, un psicólogo americano, afirma que el proceso de aprendizaje ocurre con los siguientes elementos: intelecto del estudiante, tener en cuenta su perfil, ¿verdad? Las emociones del estudiante, interés, su disposición de apertura, motivaciones para el aprendizaje. Asimismo, anuncia los principios. Los seres humanos tienen un deseo natural por aprender. La libertad para aprender, implica estar abierto a las experiencias, desarrollar confianza y aceptarse. El aprendizaje autoiniciado parte del propio estudiante, que abarca la total unidad de la persona, su afectividad, su habilidad y intelecto, que es el más perdurable y profundo. Es decir, entonces, cuando hablamos del humanismo, hay que tener en cuenta que el estudiante es un ser, también lo tenemos que ver, que no solamente es una persona que viene a aprender y que es solo eso, sino hay que tener en cuenta cómo se siente encajado con el grupo, ¿verdad? Y cómo es que se va a sentir durante el desarrollo del aprendizaje. Hay que tener en cuenta todos estos elementos, cómo se siente emocionalmente, si está motivado, ¿verdad? O el perfil, que ya lo decíamos. Hay que tener en cuenta todos estos elementos para poder ofrecer herramientas que le hagan clic, ¿verdad? A él, que le sean coherentes para que se resulte el aprendizaje. Entonces, en la planeación dialéctica se refiere a los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos a través de los cuales los estudiantes perciben o interaccionan en los diferentes ambientes de este mismo. Un enfoque humanista, o sea, aplicado a un ejemplo, los estudiantes serían alentados a compartir sus propias experiencias y a reflexionar sobre cómo han influenciado en su vida, ¿verdad? Se les invita a que externen todo ese conocimiento o esa experiencia previa que tengan hacia un tema, ¿verdad? Se les proporciona un espacio seguro y de apoyo donde puedan expresarse libremente a través de actividades como la escritura creativa, la narración de historias o la creación de diarios personales. El énfasis estaría en el proceso de aprendizaje individual de cada estudiante y el desarrollo de su autoconciencia y autoestima. La evaluación se centraría en la capacidad de los estudiantes para comunicar sus experiencias pasadas de manera auténtica y significativa, más que en la corrección gramatical, promoviendo así un enfoque más holístico y centrado en la persona. Entonces, fundamentalmente, hay que proporcionar un ambiente de cordialidad, ¿verdad? En el que al participante se sienta aceptado, se sienta cómodo y esté libre de poder desarrollar y exponer su experiencia previa en cualquier tema que tenga para
que se dé esta sincronía que es la exposición del conocimiento nuevo con la experiencia previa, pero sintiéndose libres de aportar, ¿verdad? Estas teorías humanistas como el constructivismo y esta misma del humanismo, pues se enfocan más que nada al ser, ¿verdad? No tanto como al papel del estudiante en el rol de aprendiz, sino ya también como ser humano que necesita también aportar o experimentar el conocimiento desde su propia perspectiva, sintiéndose cómodo, ¿verdad? Y que se sienta libre de expresar sus necesidades, su experiencia, todo ese conocimiento que ya hablábamos. Entonces, hasta aquí con las teorías básicas de aprendizaje en el estándar 217.01. Gracias.